Escucha esto con mucha atención, porque quizá el problema no es que no tengas fe, sino que te rendiste en el momento en que comenzaron los ataques. Muchos creen en Dios, hasta que aparece la presión, hasta que llegan las críticas, hasta que obedecer empieza a costar algo, y ahí retroceden, ahí se callan, ahí abandonan. Pero Hechos 4 muestra algo completamente diferente. Muestra lo que sucede cuando personas comunes dejan de vivir con miedo y empiezan a caminar con una convicción que nadie puede detener. Pedro y Juan acababan de vivir un milagro impresionante. Un hombre paralítico fue levantado delante de todos. La multitud quedó impactada. La ciudad comenzó a hablar de Jesús otra vez, y por un momento, parecía que todo iba perfecto. Pero aquí hay una verdad que muchos no entienden. Cada vez que algo de Dios comienza a crecer en tu vida, también aparecerá oposición. Y eso es exactamente lo que ocurre. Los líderes religiosos se enfurecen, porque el problema nunca fue solo el milagro. El problema era el nombre de Jesús. No soportaban que personas comunes estuvieran impactando a multitudes. No soportaban que la verdad comenzara a despertar a la gente. Entonces Pedro y Juan son arrestados, llevados presos, interrogados, amenazados, y aquí tienes que imaginar la escena. Horas antes estaban predicando libremente, ahora están rodeados de autoridades, presión, intimidación, miedo en el ambiente, y muchos en ese momento habrían retrocedido. Muchos habrían dicho, quizá exageramos, quizá deberíamos calmarnos, quizá es mejor no hablar más, pero algo había cambiado dentro de Pedro. El hombre que antes negó a Jesús, ahora no se esconde. Y aquí está una de las verdades más fuertes de Hechos 4, cuando Dios transforma realmente a una persona. El miedo deja de controlarla. Pedro comienza a hablar, pero no habla con inseguridad, habla con autoridad, con valentía, con fuego. Y las autoridades quedan sorprendidas. ¿Por qué? Porque Pedro no era un hombre instruido como ellos. No tenía posición importante, no tenía prestigio, no tenía poder político. Pero tenía algo que ellos no podían ignorar, convicción. Y aquí hay algo que puede cambiar tu vida. Las personas pueden discutir tus argumentos, pero es difícil ignorar una vida realmente transformada. Las autoridades observan al hombre que fue sanado. Está ahí, de pie, la prueba viva del milagro. No pueden negar lo que pasó, y eso los incomoda, porque la verdad siempre incomoda a quienes quieren controlar. Entonces intentan hacer lo único que les queda, silenciarlos. Les ordenan que nunca más hablen de Jesús, y aquí viene uno de los momentos más poderosos. Pedro responde, ¿es correcto obedecerlos a ustedes antes que a Dios? Eso es valentía espiritual, eso es convicción real, y hoy falta mucho de eso. Porque muchas personas abandonan fácilmente lo que creen cuando sienten presión. Se callan para agradar, se esconden para evitar críticas, se adaptan para no incomodar. Pero Pedro ya no era el mismo, el miedo que antes lo dominaba ahora estaba roto. Y aquí necesitas hacerte una pregunta incómoda. ¿Qué está controlando tus decisiones hoy? ¿La convicción o el miedo? Porque hay personas que aman a Dios en privado, pero lo esconden en público, y así viven divididos. Pero Hechos 4 muestra algo diferente. Muestra personas que decidieron mantenerse firmes incluso bajo presión. Las autoridades siguen amenazando, pero no encuentran cómo detenerlos. Porque cuando Dios comienza algo, ningún sistema humano puede frenarlo. Pedro y Juan son liberados y vuelven con los demás creyentes. Ahora imagina ese momento, todos esperando noticias, todos preguntándose qué iba a pasar. Y cuando llegan, no hacen una oración pidiendo comodidad. No oran diciendo, Señor, quita todos los problemas. No, oran por valentía. Eso cambia todo, porque personas transformadas no piden vidas fáciles, piden fuerza para permanecer firmes. Y mientras oran, algo sucede. El lugar tiembla, literalmente. La presencia de Dios llena el ambiente. Todos son fortalecidos. Todos reciben valor. Y comienzan a hablar con más poder todavía. Y aquí hay algo impresionante. La oposición no los detuvo, los impulsó. Porque cuando tu fe es real, los ataques no destruyen tu propósito. Lo fortalecen. Pero aquí viene una parte importante que muchos ignoran. La Biblia dice que los creyentes comenzaron a vivir unidos, compartían, ayudaban, se preocupaban unos por otros, porque cuando Dios transforma corazones, el egoísmo comienza a morir, y eso impactaba a todos. La gente veía algo diferente, no era religión vacía, era una comunidad transformada, y hoy quizás ese sea uno de los mayores problemas. Muchos hablan de Dios, pero pocos reflejan realmente su carácter. Muchos publican frases, pero viven sin transformación. Muchos quieren milagros,
pero no quieren compromiso. Y Hechos 4 confronta directamente eso. Porque seguir a Jesús nunca fue solo escuchar mensajes. Es vivir diferente. Es permanecer firme cuando aparece la presión. Es seguir adelante cuando otros retroceden. Es hablar verdad cuando sería más fácil callar. Y quizás hoy Dios está intentando despertar algo dentro de ti. Porque llevas demasiado tiempo viviendo controlado por el miedo. Miedo al rechazo. Miedo a fallar. Miedo a lo que otros piensen. Pero mientras el miedo controle tu vida, nunca caminarás completamente en tu propósito. Pedro entendió eso, y por eso el hombre que antes se escondía, ahora impactaba ciudades enteras. No porque fuera perfecto, sino porque finalmente decidió obedecer a Dios más que a su miedo, y eso puede pasar contigo también. Pero necesitas decidir, seguir escondiéndote o levantarte, seguir callando o caminar con convicción, seguir viviendo dividido o entregarte completamente a Dios, porque una vida transformada de verdad jamás vuelve a ser igual. Ahora vamos a orar. Señor Dios, hoy reconozco que muchas veces he permitido que el miedo controle mi vida. Miedo a hablar, miedo a avanzar, miedo a ser rechazado. Pero hoy entiendo que no fui llamado a vivir escondido. Así como transformaste a Pedro, transforma mi corazón. Dame valentía para permanecer firme. Dame convicción para obedecerte incluso bajo presión. Rompe toda inseguridad. Rompe toda intimidación. Rompe toda voz que intenta apagar mi fe. Espíritu Santo, lléname de tu presencia. Quiero vivir con propósito. Quiero vivir con firmeza. Quiero vivir sin avergonzarme de ti. Que mi vida refleje algo real. No solo palabras, sino transformación verdadera. Gracias porque contigo el miedo no tiene la última palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y recuerda esto, el problema no es la presión, es quien decide ser cuando ella aparece.